Tenerife y Flandes, el arte y la fe. Tras el matrimonio de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso en 1496, los antiguos territorios de Flandes, las actuales Holanda, Bélgica y Luxemburgo, se integraron en la corona española. Canarias se benefició de sus relaciones en este mercado exportando primero su azúcar y luego el afamado vino de Malvasía. A cambio, importaba tejidos, otras mercancías varias y obras de arte de los talleres de Bruselas, Amberes, Brujas, Malinas y Brabante. Desde allí arribaron a las islas retablos, esculturas, tablas pintadas, exquisito mobiliario, azulejos de Delft, campanas, libros y otros objetos suntuarios. Por este motivo, existen hoy en Canarias magníficos ejemplos del arte flamenco, del último gótico y renacimiento al manierismo y barroco. Tras la conquista castellana en el siglo XV, los primeros repartimientos de tierras y aguas en Gran Canaria, La Palma y Tenerife concedieron prioridad a la caña de azúcar, levantando numerosos ingenios y haciendas de cañaverales. Esta explotación valdría a Canarias el sobrenombre de Islas del Azúcar. Este rico negocio colaboró en la incorporación del archipiélago a los circuitos mercantiles internacionales y la cultura atlántica, atrayendo a mercaderes flamencos que se establecieron en aquellas tres islas junto a otros grupos de comerciantes. En la villa de la Orotava se levantaron nada menos que 3 ingenios, escalonados unos sobre otros, movidos por las aguas del río de Taoro. Allí existe todavía el primero construido en la isla por iniciativa de los conquistadores Benítez de Lugo y Lope Fernández, siendo traspasado posteriormente al duque de Medinasidonia. Pues la Orotava efectivamente tiene un patrimonio cultural y mobiliario muy importante, pero como consecuencia de su historia económica desde el siglo XVI hasta ahora. Desde los años 75, digamos que desde la llegada de la democracia, las familias no tienen ese poder adquisitivo y los inmuebles y las edificaciones que constituyen el bien de interés cultural, que es el conjunto histórico del casco de la Orotava, que se aprobó por decreto o orden ministerial, la verdad es que no recuerdo bien si decreto u orden, en el año 76. Se declaró el conjunto bien de interés cultural, que no significa que todos los edificios de dentro del casco sean bienes de interés cultural. Entonces, esta reflexión común es lo que hace nacer la asociación y tratamos de mandar el mensaje y crear opinión en relación a estas casas, que si no hacemos algo ahora para conservarlas, en el plazo de 10 años quedarán, no digo derruidas, pero terriblemente afectadas negativamente y será costosísimo ponerlas en funcionamiento de nuevo. Hay que destacar en la Orotava algunas piezas de arte flamenco, pintura y mobiliario. Desde luego, lo más destacado en la Orotava que tenemos es lo perteneciente a la familia Zárate Salazar, que tienen una pintura atribuida a Van Dyck, aunque no certificada como un Van Dyck. Aparte de estas pinturas flamencas, está en otra familia de Pérez Ascanio unas pinturas de un matrimonio Jensen flamenco que tuvo mucha relación con Canarias, con la exportación y importación y exportación, creo que el siglo XVII. También hay azulejos que provienen del pueblo de Delft, del conocido, que son realmente extraordinarios y que muestran una vez más esa estrecha relación que por las relaciones comerciales existían. En la actual Rambla de Castro, municipio de El Realejo,
el conquistador flamenco Jorge Grimón, que participó en la etapa final de la conquista de Tenerife y, concluida esta, recibió tierras de regadío en el Valle de la Orotava y la Rambla del Realejo, actual Rambla de Castro, para dedicarlas al cultivo de la caña de azúcar, construyendo una casa-torre rodeada de cañaverales. Hay una playa que conserva el nombre de este personaje ilustre, el Callao de la Grimona. Muy cerca se encuentra la Ermita del Socorro, con los cuadros del entierro de Santo Domingo de Guzmán, que pertenecían al antiguo convento de La Laguna. Allí figuran los retratos de sus donantes, las familias de origen flamenco Van den Heide, Dujardin y Murmans. La villa y puerto de Garachico tuvo su origen en las casas principales, cañaverales e ingenio azucarero del genovés Cristóbal de Ponte, fundador del lugar. Esta hacienda fue destruida por el volcán que asoló Garachico en 1706. Allí se levantó una nueva residencia familiar, el Lamero, a finales del siglo XVIII. El arte flamenco no solo llegó como contrapartida del comercio del azúcar. Con la decadencia de este negocio a mediados del siglo XVI, los viñedos sustituyeron pronto a los cañaverales en Tenerife y La Palma. Interesante porque los vinos de Canarias no es un invento nuevo, no es algo que en estos últimos años ha acontecido y están de moda, ¿no? Una parte importante de la historia de Canarias tiene que ver con la producción de sus vinos, ¿no? Después de la conquista, en 1496, bueno, pues todos los colonos originarios de España, Portugal, Italia, van trayendo sus cepas de sus lugares de orígenes, porque al fin y al cabo la expansión de la religión necesitaba también de vino. Y en aquel entonces pues, el cultivo más importante fue la caña de azúcar. Pero a medida que se iba produciendo vino, se empieza a descubrir las características que tenemos en muchas de las zonas de las Islas Canarias, sobre todo para producir un vino dulce, un Malvasía, de la variedad Malvasía, que empiezan las exportaciones a manos de los ingleses, los grandes negociadores del vino a nivel mundial. Pues en toda esa relación que tuvimos de la exportación de nuestros vinos sí hubo intercambio de familias de origen irlandés, ingleses, genoveses, en fin, que a medida de que venían a descubrir y a comercializar el producto que se producía aquí, también traían, pues bueno, desde textiles, especias, en fin, fue moneda de cambio, como decíamos. Esa parte fue muy importante porque muchas familias interactuaron entre ellas, se mezclaron con los locales y se produjo una época muy interesante desde el punto de vista artístico, social y político y económico, evidentemente. Los famosos Malvasías de Canarias, glosados por Shakespeare, sirvieron también de moneda de cambio hasta comienzos del siglo XVIII. Con el nombre de retablo se denominaba en los siglos XV y XVI aquellas pinturas sobre madera o tabla en las que el marco y la pintura formaban una estructura única, con o sin puertas laterales. Desde fecha temprana se recibieron en Tenerife estos retablos de los afamados talleres flamencos. San Jerónimo, La Laguna. La pintura de San Jerónimo en su estudio meditando sobre la muerte, conservado en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife en La Laguna, obra de Jos van Cleve. La tabla de los 7 sacramentos, Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, La Laguna, donde se representan las figuras alegóricas de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La tabla de la Virgen de la Consolación, ubicada en la iglesia de Santo Domingo de la Orotava,
datada a mediados del siglo XVI, se atribuye al maestro del hijo pródigo. Desglosado conforme a la tradición flamenca, representa el tema iconográfico de la huida a Egipto, dentro de un idílico valle de la campiña flamenca como fondo. El frutero del primer término imita un bodegón de gusto flamenco, cargado a la vez de simbolismo eucarístico por sus frutos: peras, manzanas, uvas y cerezas. Desde temprana fecha se recibieron de los afamados talleres flamencos retablos de pintura, unidas mediante goznes o bisagras. Las tablas de un retablo de estas características podían formar dípticos, trípticos o polípticos, cuyas puertas laterales o alas podían cerrarse sobre la tabla central. El denominado Tríptico de Santiago fue en su origen un retablo grande de pincel que presidió la parroquia de Santiago del Realejo Alto. Este antiguo políptico, es decir, formado por más de 3 tablas, fue reconstruido como tríptico no abatible en el siglo XX. Muestra diferentes escenas que narraban la vida de Santiago el Mayor. Figuraban allí Cristo, los apóstoles y la Madre de Santiago. Es obra del maestro de Delft. La iglesia de las Nieves de Taganana, emplazada en un rico valle dedicado al cultivo azucarero, posee un tríptico flamenco muy interesante. Pintado hacia 1575, su autor, el pintor de Amberes, Marcellus Coffermans, se muestra como un artista apegado a las tradiciones de los primitivos pintores flamencos, ofreciéndonos una versión tardía de las composiciones realizadas por Hans Memling o Roger van der Weyden. El denominado Tríptico de Nava-Grimón, en Santa Cruz de Tenerife, es el ejemplo de altar a la flamenca más monumental y mejor conservado de nuestras islas. Encargado por el hijo del conquistador Jorge Grimón, el maestre de campo Tomás Grimón, fue pintado en Amberes por Peter Cucke van Elst en 1546. Conforme a la tradición nórdica, una vez abierto, el tríptico ofrecía la visión de 3 escenas de la infancia de Cristo: el nacimiento en la tabla central, la presentación en el templo y la circuncisión en las laterales, mientras que sus puertas cerradas muestran el soberbio pasaje de la Anunciación. Es una excelente representación del romanismo renacentista que dominó el ambiente artístico de Flandes durante la segunda mitad del siglo XVI. Ello es patente en la monumentalidad de las figuras, en las arquitecturas renacentistas y en la decoración. Pues nos encontramos ante una de las obras más importantes que posee la catedral, el retablo de Masuelo, el mayor en tamaño de toda Canarias, el arte característico posterior al siglo XVI,
posterior al Concilio de Trento y que se convierte para los fieles, para la comunidad cristiana, en una catequesis visual. El antiguo retablo mayor del comerciante portugués Pedro Afonso Masuelos en la iglesia de los Remedios de la Laguna, hoy catedral. La obra se pagó con vino Malvasía entre 1597 y 1614. Refleja el influjo del Renacimiento italiano en los pintores manieristas de Amberes. Sus pinturas han sido atribuidas a Hendrik van Balen o al gran pintor flamenco Martín de Fos, formado en Italia a la sombra de Tintoretto. Queda patente la influencia veneciana en el riquísimo cromatismo de su paleta, con rojos y azules de calidades esmaltadas. Las pinturas presentaban los misterios de la religión cristiana, desde la encarnación de Jesucristo hasta la ascensión a los cielos. Como si de un libro abierto se tratara, presenta los misterios en escenas independientes y por el mismo orden del rosario. Las tablas aparecen de ese modo ordenadas en sentido ascensional por misterios de la religión cristiana y por cuerpos del retablo. Cada tabla reúne en una sola pintura dos episodios, con una escena en primer plano y otra en el fondo. La Anunciación y la Visitación, la adoración de los pastores y la adoración de los reyes, la flagelación y la oración en el huerto. El antiguo retablo fue sustituido por uno barroco en el siglo XVIII. Sin embargo, partes de su arquitectura original perviven en retablos colaterales de la parroquia de la Concepción de la Laguna. Sus columnas estriadas y entablamentos decorados con relieves, con sirénidos y volutas de acanto de carácter manierista, se emparentan con los trabajos de ebanistería flamencos. En esta iglesia se conserva también la imagen orante de Pedro Afonso Masuelos, que estaba incluida en la peana o predela del antiguo retablo. Nos encontramos en el interior del templo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. Primera parroquia fundada en Tenerife, cuando Alonso Fernández de Lugo llegó a esta gran llanura de la Vega Lagunera, pensó que este era el promontorio más alto y donde podía comenzar la fundación de la ciudad. Comienza esa fundación con la celebración de la festividad del Corpus Christi en 1496. Unos años después, en 1511, comienza ya el trabajo de la edificación de este templo, un templo que se convirtió en la madre, en la matriz de todos los templos de esta isla de Tenerife. El catálogo de la imaginería flamenca en madera policromada existente en Tenerife ofrece una atractiva variedad. Hay obras procedentes de los talleres de Amberes, Bruselas o Malinas. Todas son representativas de diferentes modalidades, imágenes aisladas de talla completa, esculturas para ser vestidas a la moda de la época, retablos esculpidos o pequeñas imágenes devocionales destinadas al ámbito doméstico. Santa Catalina Mártir, Iglesia de San Agustín, La Orotava. Nuestra Señora de los Dolores, La Laguna. Relieve de San Jorge, Iglesia de la Concepción, La Laguna. Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, La Laguna, Niño Jesús de Malinas. El titular de la parroquia del mismo nombre en Icó de los Vinos es la imagen más antigua de la comarca, de modo que representa otro ejemplo del arte en la construcción de la identidad local
vinculado a los días fundacionales de Icod. Datada en los inicios del siglo XVI, la talla de San Marcos, salida de un taller de Amberes, posee unos rasgos y vestimenta que remiten a la estética realista del gótico tardío en Brabante. A sus pies, el león sigue el modelo de los primitivos flamencos. El felino sostiene con su pata alzada el tintero del evangelista, de cuya tapa abierta emerge un busto humano, alusivo a la inspiración divina. Una tipología poco común dentro de la escultura flamenca son las imágenes preparadas para sobrellevar vestidos naturales. La Virgen de Gracia, titular de su ermita en La Laguna, traída de Flandes en 1541, es un ejemplo de las dos existentes en Canarias. El conjunto de representaciones de Cristo, la Virgen María o los santos, encargadas desde los primeros años del siglo XVI para los primeros templos e iglesias de Canarias, se ha convertido a lo largo del tiempo en un símbolo, no solo de su vinculación con el norte de Europa, sino también de la identidad colectiva isleña. De esta manera, a su valor artístico se une un significado intangible. El Cristo es la imagen cristológica más piadosa, por supuesto, de Canarias y una de las más seguidas y piadosas de España. Es una imagen que despierta mucha devoción entre los laguneros y los foráneos. Son miles, porque es así decirlo, miles las personas que no solamente vienen durante el mes de septiembre o en Semana Santa, cuando son sus fiestas, evidentemente las de septiembre, Semana Santa más recogimiento, la que día a día pasan por este Real Santuario, y en estos muros hay muchas alegrías y muchas penas, pero todas son compartidas con el Señor de la Laguna. La imagen del Santísimo Cristo de la Laguna es un claro ejemplo de este simbolismo, convirtiéndose en una de las devociones isleñas más arraigadas y representativas. La escultura reproduce el modelo gótico del Cristo sufriente en la cruz, que sería habitual en la escultura de Brabante, relacionada con los talleres de Amberes a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Las manifestaciones del arte flamenco en Canarias poseen un verdadero rango internacional. Constituyen un patrimonio que debe ser motivo de orgullo para sus habitantes. De